Líder, según la Real Academia Española, es la persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. La política nacional e internacional ha tenido peculiares personajes que merecen ser recordados. Unos como líderes relevantes y otros como intento frustrado de líder. Por ello, iniciaremos este programa con un recuento de los primeros líderes políticos en la historia. Existe una diferencia entre el líder elegido por las masas y el dictador, que hace lo que desea imponer sin importarle las masas. Pero bueno, a continuación vamos a conocer a los líderes más relevantes del mundo. Todos los momentos históricos que han marcado a la humanidad estuvieron liderados por personajes influyentes y poderosos que guiaron a la sociedad de buena o mala manera. Aquí te traemos una lista de 5 nombres que marcaron la historia como líderes. En primer lugar, tenemos al inolvidable Napoleón Bonaparte, personaje que incluso después de su muerte en 1821 ha sido protagonista de varios cuentos, documentales y películas por el control que ejerció en Europa Occidental y Central a inicios del siglo XIX como emperador francés y rey de Italia. Es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, ya que comandó una serie de conquistas muy exitosas. Sin embargo, también contó con varias desastrosas derrotas, como la batalla de Waterloo en Bélgica en 1815. Otro de los más reconocidos líderes de la historia fue Vladimir Lenin, personaje que marcó la historia de Rusia y del comunismo en el mundo. Fue él quien lideró al sector bolchevique en la Revolución de Octubre de 1917, poniendo fin a la monarquía rusa y convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El leninismo dio lugar a diversas escuelas de pensamiento de izquierda, que marcó gobiernos posteriores que lucharon por el poder de la URSS como el de Stalin. En tercer lugar tenemos a Adolf Hitler, un líder y dictador austrohúngaro que sin duda marcó la historia del mundo, pues fue bajo su liderazgo, ideología nazi y poder de convencimiento a las masas que se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de Hitler era establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo, y con este fin se cometieron algunos de los actos más atroces de la humanidad como el Holocausto judío. Durante 6 años, periodo que duró la guerra, Hitler y su ejército batallaron duramente para mantener el poder, pero finalmente, frente a la derrota, terminó con su vida en un búnker junto a su esposa para evitar ser capturado por el Ejército Rojo de la Unión Soviética en 1945. Por supuesto, no podía quedar fuera de esta lista un líder que dejó su huella e impactó al mundo de manera positiva. Nelson Mandela fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en Sudáfrica. Antes de llegar al poder, pasó 27 años en la cárcel, acusado de conspiración para derrocar al gobierno. Sin embargo, tras campañas internacionales por su liberación, fue excarcelado en 1990 y 4 años después triunfó en las urnas. Durante su mandato se investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas en los años del apartheid y luchó contra la pobreza. E incluso después de su tiempo a cargo se dedicó a obras de caridad y al combate a la pandemia del SIDA a través de su fundación Mandela. Finalmente, no podemos cerrar esta lista sin tomar en cuenta a la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en el Reino Unido en 1979. Margaret Thatcher, también conocida como la Dama de Hierro por su firmeza para dirigir los asuntos de Estado, ocupó el cargo durante 3 mandatos, tiempo que se caracterizó por la no intervención del Estado en la economía, su negativa a que Reino Unido participara en la Unión Monetaria, su actuación en la Guerra de las Maldivas con la que ganó confianza y finalmente el poll tax que significó su caída. El país también ha conocido personajes con una singular capacidad de convencer a la sociedad. Queridos o no, en su tiempo supieron establecer su ideología mediante los discursos. Ahora vamos a conocer a los líderes de la política nacional. Por el Ecuador han pasado varios líderes políticos que han marcado la historia. Algunos buenos y otros definitivamente no tanto. Estos son los 5 personajes de la política ecuatoriana que sin duda no olvidaremos. Iremos en orden de antigüedad, así que en primer lugar tenemos a José María Velasco Ibarra. Nació en la ciudad de Quito en 1893 y desde sus inicios en la política se destacó como un gran orador. Con el apoyo del pueblo ecuatoriano, Velasco Ibarra no tardó en convertirse en presidente de la República en 1934.
Ante la resistencia a sus planes en su primer mandato, asumió poderes dictatoriales y reprimió violentamente a la oposición, por lo que fue derrocado por un golpe de estado militar y tuvo que exiliarse en Colombia hasta 1944. El mismo patrón se repitió en 4 ocasiones más en las que fue elegido como presidente del Ecuador y fue luego derrocado por los militares. Su último mandato se dio de 1968 a 1972. En segundo lugar tenemos a Jaime Roldós Aguilera. Nació en Guayaquil en 1940 y aunque su tiempo como presidente de la República fue corto debido a su repentina muerte, gozó de mucha simpatía por parte de los ecuatorianos. En 1978 fue electo como presidente de la República y mostró una gran autonomía política. A lo largo de su mandato buscó proyectar una nueva imagen del país en el exterior, manteniendo una línea de gobierno prudente pero progresista, que fue obstaculizada en numerosas ocasiones por la oposición parlamentaria. Sin embargo, su tiempo en la presidencia fue interrumpido inesperadamente, cuando un accidente aéreo acabó con su vida en 1981. Según sus hijos, el accidente pudo haber sido producto de un atentado contra el avión en el que viajaba. En tercer lugar, tenemos a León Febres Cordero, expresidente del Ecuador, quien se caracterizó por su mano dura, políticas neoliberales y, por supuesto, con su conocido lema Pan, Techo y Empleo. Nació en Guayaquil en 1931 y tomó posesión como presidente del Ecuador en 1984 y gobernó hasta 1988. Durante este periodo tuvo que hacer frente a un intento de golpe de Estado en 1986 y un año después fue secuestrado durante 11 horas por soldados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes se oponían al líder y sus políticas. Después de dejar su cargo en la presidencia, fue elegido como alcalde de Guayaquil durante 2 periodos. Terminó su vida política como diputado en 2002 y 2006 y murió 2 años después por cáncer de pulmón. En cuarto lugar se encuentra Sixto Durán Ballén. Nació en 1921 en Boston, Estados Unidos. Se convirtió en alcalde de Quito desde 1970 a 1978, años en los que se consolidó su fama como eficaz administrador y realizador de obras. Fue elegido como presidente del Ecuador en 1992 y ocupó el cargo durante 4 años en los que, a pesar de haber contado con buenos momentos como la gran reducción de la inflación y el diálogo con los pueblos indígenas, también tuvo que enfrentarse a la agitación y huelgas sindicales debido a algunas de sus políticas. De igual manera, fue durante sus años al mando en los que se dio el conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador, conocido como Guerra del Cenepa. Para cerrar esta lista tenemos a un líder que sin duda el Ecuador no podrá olvidar en mucho tiempo. Rafael Correa nació en Guayaquil en 1963 y tuvo una acelerada carrera política desde el inicio, pues antes de ocupar el cargo de ministro de Finanzas en el 2005, era una figura prácticamente desconocida para el país. En las elecciones del 2006 fue elegido como presidente del Ecuador con el partido Alianza País. Correa asumió su cargo con un gran apoyo de la población y no tomó tiempo en crear una constitución nueva muy avanzada desde el punto de vista de los derechos sociales, pero también con muchos mecanismos para retener el poder. Sin embargo, poco a poco el Ecuador se dividió entre correístas y anticorreístas. Estuvo en el cargo durante 10 años, tiempo en el que enfrentó varios escándalos por sus fuertes discursos políticos y su posición de izquierda nacionalista, creando alianzas con otros líderes latinoamericanos como Hugo Chávez. Después del fin de su periodo como presidente, en el 2019, una jueza ordenó prisión preventiva para Rafael Correa por su supuesta implicación en una trama de corrupción por financiación irregular del movimiento político Alianza País y que involucraba a empresas nacionales e internacionales. Esperamos, como siempre, que este contenido sirva para que ustedes conozcan un poco más de política con un estilo más digerible. Recuerden que cada uno tiene un líder escondido dispuesto a salir cuando sea necesario. Es hora de que la patria conozca sangre nueva y sepulte las mafias que han controlado este país durante décadas. Hoy hago pública mi candidatura a la presidencia del equipo de Asuntos Sociales de séptimo semestre. Sabemos que el camino será duro, pero con tu voto y tu confianza lograremos una graduación virtual digna y valiosa. ¡Viva la patria! Después de esa labia barata de candidato, nos despedimos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro contenido. Nosotros somos Politicazo, causándole molestia a todos los precandidatos presidenciales. Ya corte, a lavar los platos. ¿Qué estás loca? Recién planché, me puedo torcer.